Buenas noches, docente. Vengo a exponer hoy día mi informe del curso de Economía General eh, titulado La hiperinflación en el primer gobierno de Alan García entre 1985 y 1990. La materia es Economía General, yo soy Miranda Arroyo Alejandro. Bueno, mi exposición tendrá, el informe tiene una introducción, la determinación y desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico, conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico, el análisis del fenómeno económico desde la perspectiva macroeconómica, también desde la perspectiva microeconómica, una conclusión y las bibliografías correspondientes. Ahora, comenzando con ya exponer el tema. Hoy voy a hablar de un capítulo crítico en la historia económica del Perú, que es la hiperinflación que vivimos entre 1985 y 1990, durante el primer gobierno de Alan García. Y ojo, no es solo un dato más en los libros, fue una crisis que marcó a millones de familias, afectando desde lo que se comía en la mesa hasta cómo se sentía la gente respecto al futuro. Hablar de hiperinflación suena técnico, sí, pero para quienes lo vivieron fue un terremoto económico que sacudió todo, el bolsillo, la estabilidad y la esperanza. Pero vamos a pasar a determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Para entender cómo llegamos hasta este punto, tenemos que mirar las ideas que guiaron las decisiones del gobierno de entonces. Alan García apostó por un enfoque estructuralista, una corriente que venía fuerte en América Latina gracias a la CEPAL. Esta teoría decía que el problema de nuestros países no era la falta de trabajo o recursos, sino que estábamos atrapados en una relación económica injusta con el mundo desarrollado. La solución, intervención fuerte del Estado. Proteger la industria nacional, controlar precios, nacionalizar la banca y limitar el pago de la deuda externa. En teoría sonaba bien, era una receta para buscar justicia económica y romper con la dependencia externa, pero la realidad fue otra. El problema fue que estas medidas se aplicaron sin tener un aparato productivo sólido, ni reservas para sostenerlas, y como el gobierno no podía financiarse de forma responsable, empezó a imprimir dinero sin respaldo. El resultado, una bomba inflacionaria. Ahora pasemos al punto 3, que es explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Bueno, acá se hicieron realidad varios conceptos que ya hemos visto en clase. Está la inflación y la hiperinflación, donde los precios subían a una velocidad absurda. En solo un año la inflación pasó del 100% al 7000%. O sea, lo que costaba 10 soles a la semana ya costaba 50, 60, 70 o más. Por otro punto, también tenemos el déficit fiscal, donde el Estado gastaba más de lo que tenía. Y como no había quien nos preste, porque recordemos que Alan García se peleó con el Fondo Monetario Internacional, se imprimía dinero. Después también está la emisión inorgánica, donde se creó dinero de la nada, sin respaldo en producción ni en reserva. Luego está el control de precios, donde se intentó fijar precios para cuidar al consumidor, pero eso provocó escasez, colas interminables y mercado negro. También está el tipo de cambio y devaluación, donde el dólar se volvió el verdadero patrón. Nadie confiaba en la moneda nacional. También está la pérdida del poder adquisitivo. Aunque te subían el sueldo, no alcanzaba para nada. La plata no duraba ni un solo día. Luego está la economía informal, donde miles salieron a las calles a vender lo que sea, como única forma de sobrevivir. Todos estos conceptos dejaron de ser teoría, puesto que se convirtieron en el día a día de la gente. Ahora vamos a analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. A nivel macroeconómico, el Perú fue un caos, puesto que el PBI se desplomó. En 1989, por ejemplo, cayó más del 12%. La inflación, bueno, ya la mencionamos, pero fue tan grave que tuvimos que cambiar de moneda hasta 2 veces. Las reservas internacionales estaban en negativo. Literalmente debíamos más de lo que teníamos. La inversión privada y extranjera desapareció, puesto que nadie confiaba en poner su plata acá. Ningún extranjero iba a traer la plata acá para invertirla. También se rompió toda relación con los acreedores y la balanza de pagos quedó tremendamente desequilibrada. Y el empleo formal se contrajo y la pobreza se profundizó. En resumen, se perdió la brújula macroeconómica, no se respetaban los equilibrios
ni se escucharon las advertencias. Ahora vamos a analizar desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico. A ver, en el análisis microeconómico, lo más duro se ve en la calle, en el día a día, puesto que la gente corría a gastar su sueldo apenas lo recibía, porque al día siguiente ya no alcanzaba. Ahorrar era inútil. Se empezó a comprar bienes duraderos, comida, dólares, lo que fuera, menos guardar efectivo. También teníamos pequeños negocios que cerraron porque los insumos subían cada semana y no podían fijar precios estables. La informalidad también explotó. La calle se volvió el centro de la economía. También el gasto en salud y educación cayó. Muchas familias sacaron a sus hijos de los colegios o dejaron de ir al médico. La hiperinflación nos obligó a sobrevivir, no a vivir. Las decisiones del gobierno afectaron a cada hogar en ese momento, a cada trabajador, a cada madre que tenía que hacer milagros para alimentar a sus hijos. Ahora, pasando ya a la conclusión, lo que pasó entre 1985 y 1990 fue una lección muy dura. No fue solo una crisis económica, fue una fractura social. Porque cuando la economía se descontrola, no solo se pierden cifras, se pierde estabilidad, dignidad y futuro. Este informe y esta exposición que estoy realizando no busca solo repasar números, sino recordar que detrás de cada decisión económica hay millones de vidas reales y que el pasado tiene que enseñarnos algo, que la economía no puede ser improvisación ni populismo, sino responsabilidad, coherencia y visión a largo plazo. También devolverle la voz a quienes lo vivieron y aprender de esa historia para no repetirlo. Muchas gracias. Ahora acá les muestro las referencias bibliográficas correspondientes, donde sacar información del Banco Central de Reserva del Perú, de la misma CEPAL, del libro de Hernando de Soto, del libro de Figueroa, de González del Arte, también del Ministerio de Economía y Finanzas, de SACH, que es un documento de trabajo, y también de otros autores, de Thor, de Bertrand y de Webb. Muchas gracias, docente.